Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 6 de marzo de 2026, y este es el día 65 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 65 días de fidelidad. Más de 2 meses completos de disciplina espiritual consistente. Si has permanecido fiel hasta este punto, has establecido un fundamento que te sostendrá en los días más difíciles que vendrán. Has desarrollado una dependencia de la palabra que es más valiosa que todo el oro del mundo. Ayer leímos sobre el descubrimiento de Jacob en Betel. Aprendimos que Dios está presente incluso donde no lo esperamos. Que nuestros desiertos pueden convertirse en casas de Dios cuando reconocemos su presencia. Que yo no lo sabía es la confesión común de todos nosotros cuando finalmente vemos que Dios estuvo allí todo el tiempo. Hoy, vamos a leer sobre uno de los momentos más conmovedores, más cristocéntricos, más radicales de toda la Escritura. El momento cuando el primer mártir cristiano, mientras era asesinado brutalmente, oró por sus asesinos. Un momento que refleja perfectamente las palabras de Jesús en la cruz. Un momento que demostró que el perdón radical no es solo posible, sino alcanzable a través del poder del Espíritu Santo. Un momento que probablemente fue instrumental en la conversión del perseguidor más grande de la Iglesia. La lectura de hoy viene del libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y registra las últimas palabras de Esteban, el primer hombre en dar su vida por el nombre de Jesús después de la ascensión. Pero antes de leer el versículo, necesito darte el contexto completo de quién era Esteban, porque fue martirizado, y que precedió a esta oración extraordinaria. Porque sin entender el costo de su perdón, no podemos apreciar completamente su magnitud. Esteban era uno de los 7 hombres elegidos para servir mesas en la iglesia primitiva. Pero no era un simple servidor de mesas. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Los apóstoles buscaron 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de fe. Lleno de gracia y poder. Haciendo milagros. Predicando con poder. Y su predicación fue tan poderosa que despertó oposición violenta. Hechos 6, 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían ganar el debate. No podían refutar su lógica. No podían resistir la sabiduría que el Espíritu Santo le daba. Entonces, como suele suceder cuando la verdad no puede ser refutada, recurrieron a la violencia. Sobornaron a testigos falsos. Lo arrestaron. Lo llevaron ante el Sanedrín, el mismo consejo que había condenado a Jesús. Y allí, Esteban predicó. Hechos 7 es su sermón completo. 53 versículos de historia bíblica. Desde Abraham hasta Cristo. Mostrando cómo Israel había resistido consistentemente al Espíritu Santo. Cómo habían rechazado a los profetas. Y finalmente, cómo habían traicionado y asesinado al justo. Y concluyó con una acusación devastadora. Hechos 7, 51 y 52. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Palabras duras. Verdad confrontadora. Y la respuesta fue furia asesina. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión del cielo. Hechos 7:55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio a Jesús. De pie. No sentado como usualmente se describe, sino de pie.
como si estuviera levantándose para recibir a su siervo fiel. Y esa visión fue demasiado para el Sanedrín. Hechos 7:57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. El futuro apóstol Pablo. Presente. Aprobando. Guardando las ropas de los que apedreaban a Esteban. Y mientras las piedras caían, mientras su cuerpo era destrozado, Esteban oró. Primero, Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y luego pronunció las palabras que leemos hoy. Abramos nuestros corazones. Porque las palabras finales de Esteban nos enseñan sobre el perdón más profundo, el amor más radical, la gracia más semejante a Cristo que un ser humano puede demostrar. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Leamos nuevamente, con asombro por este perdón radical. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Permite que la profundidad de este perdón penetre tu espíritu. Mientras lo mataban, oró por ellos. No les tomes en cuenta. Ahora, analicemos juntos este momento extraordinario. Porque cada elemento nos enseña algo crucial sobre el perdón, el martirio y la semejanza a Cristo. Primera verdad, y puesto de rodillas, postura de oración final. Y puesto de rodillas. En medio de ser apedreado, con piedras golpeándolo, con dolor insoportable, se arrodilló. No cayó derribado. Se arrodilló intencionalmente, para orar. Y aquí está la primera lección poderosa. Incluso en tus momentos finales, incluso en tu mayor sufrimiento, puedes elegir la postura de oración. Esteban pudo haber usado sus últimas fuerzas para maldecir, para defenderse, para gritar en agonía. En cambio, se arrodilló, en sumisión, en humildad, en oración. Daniel 6:10. Daniel se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios. Aun cuando estaba prohibido, aun cuando significaba la fosa de los leones. Se arrodilló y oró. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. La postura de oración. La postura de sumisión. La postura de dependencia. Cuando el dolor es mayor, cuando el sufrimiento es intenso, cuando la crisis te abruma, arrodíllate. Y ora. Segunda verdad, clamó a gran voz, oración audible e intensa. Clamó a gran voz. No susurró débilmente. No murmuró para sí mismo. Clamó fuerte, para que todos escucharan. Y aquí está la segunda lección. El perdón de Esteban fue público, audible, intencional. Quería que sus asesinos lo escucharan. Quería que Saulo lo escuchara. Quería que todos los presentes supieran, los perdono. Señor, no les tomes en cuenta. Mateo 5:44, Jesús mandó, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad. En voz alta cuando sea apropiado. Públicamente cuando sea posible. Para que sepan que son perdonados. El perdón secreto tiene valor. Pero a veces el perdón público es necesario. Especialmente cuando la ofensa fue pública. Cuando el testimonio público de gracia puede impactar a otros. Esteban sabía que su perdón audible tendría impacto. Y lo tuvo. Es probable que este momento se grabó en la conciencia de Saulo. Y contribuyó a su eventual conversión. Tercera verdad, Señor, dirigiendo la oración a Cristo. Señor. Esteban dirigió su oración a Jesús. No al Padre. A Jesús.
Versículo 59 también. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aquí está la tercera lección. Esteban reconoció a Jesús como Dios, digno de recibir oración. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede decidir qué tomar en cuenta o no. Y Esteban le pidió a Jesús que no tomara en cuenta el pecado. Porque Jesús es Dios. Tiene autoridad para perdonar. Tiene poder para no tomar en cuenta. Colosenses 1:13 y 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón viene a través de Cristo. Y se otorga por Cristo. Cuando perdonamos en el nombre de Cristo, participamos en su ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta. Esa es la obra de Cristo. Y cuando perdonamos, imitamos esa obra. Cuarta verdad, no les tomes en cuenta, perdón radical y completo. No les tomes en cuenta este pecado. No castígalos levemente. No dale lo que merecen. No les tomes en cuenta. Perdón completo. Gracia total. No contar el pecado contra ellos. Y aquí está la cuarta lección extraordinaria. El perdón verdadero no toma en cuenta el pecado. No lo guarda. No lo usa como arma. No lo recuerda para condenación. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lejos. Completamente separado. No tomado en cuenta. Primera de Corintios 13:5. El amor no guarda rencor. No lleva registro. No mantiene cuentas. No almacena ofensas. Cuando perdonas verdaderamente, no dices, te perdono pero. No hay condiciones. No hay pero. Solo, no te lo tomo en cuenta. Eso no significa que las consecuencias desaparezcan. Eso no significa que la justicia no se aplique. Pero significa que personalmente, no guardas resentimiento. No buscas venganza. No mantienes el registro de agravios. Quinta verdad, este pecado, específico, no general. Este pecado. Esteban fue específico. El pecado de asesinarlo. De apedrearlo. De quitarle la vida. No oró vagamente perdónalos en general. Oró específicamente por el pecado actual que estaban cometiendo. Y aquí está la quinta lección práctica. El perdón efectivo es específico, no vago. Cuando perdonas, identifica específicamente que estás perdonando. No solo perdono todo, sino perdono esto específico que hiciste. Eso hace el perdón real, concreto, genuino. Y nota, Esteban llamó asesinato lo que era, pecado. No lo minimizó. No dijo, no es gran cosa. Lo llamó pecado. Pero aun siendo pecado, aun siendo asesinato, aun siendo lo peor que podían hacerle, oró, no les tomes en cuenta. Puedes reconocer la gravedad de lo que te hicieron y aún así perdonar. De hecho, el perdón verdadero reconoce la gravedad. Porque si no fue malo, no necesita perdón. Es precisamente porque fue terrible que el perdón es tan poderoso. Sexta verdad, el eco de Cristo en la cruz. Las palabras de Esteban ecoan directamente las palabras de Jesús en la cruz. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, Padre, perdónalos. Esteban, Señor, no les tomes en cuenta. Mismo espíritu, misma gracia, mismo amor radical. Y aquí está la sexta lección profunda. El llamado cristiano es imitar a Cristo, especialmente en el perdón. Primera de Pedro 2:21 y 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
seguir sus pisadas, imitar su ejemplo, especialmente en sufrimiento, especialmente en perdón. Efesios 5, 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Imitadores de Dios. En amor. En gracia. En perdón. Esteban imitó perfectamente. Y ese es el estándar para nosotros también. Séptima verdad. Y habiendo dicho esto, durmió. Descripción tierna de muerte. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió violentamente. No fue asesinado brutalmente. Durmió. Descripción tierna. Pacífica. Como si simplemente se durmiera. Y aquí está la séptima lección consoladora. Para el creyente, la muerte es dormir. No extinción. No fin. Dormir hasta el despertar de resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que duermen. No los que perecieron. Los que duermen. Juan 11, 11 y 14. Jesús dijo de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dormir es la manera cristiana de describir muerte, porque implica despertar. Resurrección. Nueva vida. Esteban durmió, pero despertará. En la resurrección. Con cuerpo glorificado. En presencia de Cristo para siempre. Octava verdad. El impacto en Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba allí. Vio todo. Escuchó las palabras de Esteban. Presenció su perdón radical. Fue testigo de su muerte pacífica. Y aunque en ese momento Saulo aprobaba el asesinato, es probable que esas palabras y esa imagen quedaron grabadas en su conciencia. Y aquí está la octava lección esperanzadora. Tu perdón radical puede ser instrumental en la conversión de tu perseguidor. Años después, Pablo recordaría. Hechos 22:20. Cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte. Pablo nunca olvidó. El perdón de Esteban probablemente contribuyó a su eventual rendición a Cristo. Tu perdón, tu gracia bajo presión, tu amor por tus enemigos, puede ser exactamente lo que Dios usa para traer a alguien a fe. Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios guía al arrepentimiento. Y cuando demostramos bondad divina, incluyendo perdón radical, esa bondad puede guiar a otros al arrepentimiento. Novena verdad. ¿Cómo es posible tal perdón? La pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Cómo pudo Esteban perdonar lo imperdonable? ¿Cómo pudo orar por quienes lo asesinaban? La respuesta está al principio de la historia. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. Ese es el poder. Y aquí está la novena lección crucial. El perdón radical no es posible en fuerza humana. Solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. En tu propia fuerza, no puedes perdonar lo imperdonable. No puedes amar al que te odia. No puedes bendecir al que te maldice. Pero lleno del Espíritu Santo, puedes hacer lo imposible. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu. No esfuerzo humano. Fruto sobrenatural del Espíritu trabajando en ti. Cuando enfrentas la necesidad de perdonar lo que parece imperdonable, no confíes en tu propia fuerza. Clama por el poder del Espíritu Santo. Pide ser lleno. Y Él te capacitará. Décima verdad. El perdón te libera más que a ellos. Finalmente, nota esto.
Los asesinos de Esteban probablemente no cambiaron inmediatamente. Excepto eventualmente Saulo, probablemente siguieron viviendo sin arrepentimiento. Pero Esteban murió en paz, sin amargura, sin odio, sin resentimiento, libre. Y aquí está la 10ª lección liberadora. El perdón te libera más que a la persona que perdonas. La falta de perdón es prisión. Te encadena a tu ofensor. Te mantiene atado al evento doloroso. Te amarga el alma. Pero el perdón te libera. Corta las cadenas. Te permite avanzar. Te sana el corazón. Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma. La amargura envenena tu propia alma. No la de tu ofensor. La tuya. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. Estorba. Contamina. A ti. A otros a tu alrededor. El perdón arranca esa raíz. Y planta en su lugar gracia, paz, libertad. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Identifica lo que necesitas perdonar. La primera aplicación práctica es esta. ¿Hay algo que necesitas perdonar? ¿Alguien que te hirió profundamente? ¿Una ofensa que parece imperdonable? Identifícala específicamente. Nómbrala. Porque no puedes perdonar en general. El perdón es específico. Aplicación práctica número 2. Reconoce que no puedes perdonar en tu propia fuerza. La segunda aplicación, admite honestamente, no puedo perdonar esto en mi propia fuerza. Y pide ser lleno del Espíritu Santo. Porque solo su poder hace posible el perdón radical. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pide, y recibirás. Aplicación práctica número 3. Perdona como acto de voluntad, no sentimiento. La tercera aplicación. Entiende que el perdón es decisión, no sentimiento. No esperes sentir ganas de perdonar. Probablemente nunca sentirás ganas. Decide perdonar porque Dios lo manda. Y los sentimientos seguirán eventualmente. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hacedlo. Acción. Decisión. Obediencia. Aplicación práctica número 4. Ora por quien necesitas perdonar. La cuarta aplicación. Como Esteban oró por sus asesinos, ora por quien te ofendió. Esto no es fácil. Pero es poderoso. Porque es difícil mantener amargura hacia alguien por quien oras genuinamente. Mateo 5:44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. No solo perdónalos. Ora por ellos. Pide bendición para ellos. Intercede por su salvación. Aplicación práctica número 5. Recuerda cómo Cristo te perdonó. La quinta aplicación. Cuando te resulte difícil perdonar, recuerda cuánto te ha perdonado Cristo. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios te perdonó. Ese es el estándar. Ese es el modelo. Si Cristo perdonó todo tu pecado, y lo hizo, ¿cómo puedes retener perdón de otros? Familia de Lee la Palabra, Esteban nos muestra el perdón más radical después de Cristo en toda la Escritura. Mientras lo mataban, oró por sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta. Perdón completo. Gracia radical. Amor imposible, excepto por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo perdón es posible para ti. No importa qué te hayan hecho. No importa cuán profunda sea la herida. No importa cuán imperdonable parezca. A través del poder del Espíritu Santo, puedes perdonar. Puedes orar por tu ofensor.
puedes ser liberado de la prisión de la amargura. Y cuando perdonas así, imitas perfectamente a Cristo. Demuestras el Evangelio. Y experimentas libertad que el mundo no puede dar. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el ejemplo poderoso de Esteban. Gracias por mostrarnos que el perdón radical es posible. Señor, confieso que hay personas y situaciones que necesito perdonar. Cosas que parecen imperdonables. Heridas que son profundas. Ofensas que son graves. Reconozco que no puedo perdonar en mi propia fuerza. Necesito tu poder. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Llénanos ahora, Señor. Capacítanos para perdonar como Esteban perdonó. Como Cristo perdonó. Y declaramos con nuestra voluntad, aunque nuestros sentimientos todavía no lo sientan, perdonamos. No les tomamos en cuenta. Los liberamos de nuestra amargura. Y oramos por ellos. Bendícelos, Señor. Sálvalos si no te conocen. Restáuralos si están caídos. Úsalos para tu gloria. Y líbranos de la prisión de la falta de perdón. Sana nuestros corazones heridos. Arranca toda raíz de amargura. Y planta en su lugar tu gracia, tu paz, tu amor. Gracias porque cuando perdonamos, somos los más liberados. Gracias porque tu gracia es suficiente incluso para perdonar lo imperdonable. En el nombre de Jesús, quien nos perdonó todo. Amén. Si estás listo para perdonar, declara en los comentarios, sin dar detalles innecesarios, perdono, no tomo en cuenta este pecado. Tu declaración pública fortalece tu compromiso. Y puede inspirar a otros. Dale like a este vídeo. Comparte este mensaje sobre perdón radical. Suscríbete y activa las notificaciones para gracia transformadora cada día. Mañana leeremos una advertencia solemne sobre las consecuencias de la desobediencia. Jueces 16:20. Se apartó tu fuerza. La tragedia de Sansón será nuestra lección final de esta semana. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, el perdón te libera. No les tomes en cuenta. Que la gracia radical de Dios fluya a través de ti hoy. Nos vemos mañana.